Esta no es solo la última cámara de streaming, también es una de las mejores cámaras PTZ del mercado y una cámara con tracking para interior y exterior. ¡Qué locura es esta! Y es que la Tailor de OBS Bot utiliza potentes algoritmos para realizar un tracking inteligente con seguimiento en dos ejes y zoom digital, porque además de ser una espectacular cámara para hacer streaming en directo a través de YouTube, Twitch o Instagram, va a ser la compañera perfecta de los creadores de contenido. Y te digo por qué. Si en tu caso como en el mío, cuando salgo a grabar por la calle, siempre tengo el problema de conseguir tomas dinámicas que me sigan y acompañen mi movimiento. Los típicos B-roll que siempre funcionan bien sin la necesidad de otra persona grabándome, y la respuesta es esta, la Tailor. Porque además de tener batería integrada, ranura para tarjetas, micro SD, no vas a tener que estar anclado a un PC y vas a poder moverte libremente sin problemas como si fuera una cámara tradicional, porque lo vas a poder usar como una cámara para vlog. Sí, quizás algo grande y la estabilización digital no sea la mejor, y por ello quizás sea mejor montarla en un buen trípode y usar las potentes funciones de tracking que tiene, algo que las cámaras DSLR más caras no tienen sin tener que comprarte un gimbal inteligente. Porque además del tracking cuentas con control por gestos, que te hace parecer que diriges el tráfico, pero que son muy sencillitos y funcionan bien. Por ejemplo, si le enseñamos la palma, se activa el modo de seguimiento humano y te va a seguir a cualquier parte, pudiendo comprobar su estado en el LED que tiene la parte frontal, justo debajo del sensor. Si le volvemos a enseñar la palma, se detiene ese tracking. El símbolo de OK con el que la cámara va a empezar a grabar, pudiendo grabar vídeo entre 1080 o 4K hasta 30 frames por segundo. Más adelante te digo todas las velocidades, y si quieres hacer zoom digital simplemente le enseñas una L con tus dedos, y si quieres hacer zoom dinámico tienes que hacer un símbolo con dos L's con tus dedos. Fácil, ¿verdad? Recuerda que estamos hablando de una cámara que monta un sensor CMOS de 1 partido de 1,8 pulgadas con hasta 4K 30 frames por segundo, con un nuevo tamaño de píxeles que te ofrece unos resultados con más detalle y definición. La verdad es que no me esperaba este tipo de resultado en una cámara así. ¿Y tú? Dímelo en los comentarios, y si te está gustando el vídeo, déjame un like, y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal. Por ejemplo, puedo hacer una comparativa tanto de día como de noche frente a la GoPro 12, por ejemplo, el último modelo de la compañía hasta la fecha, donde ambas cámaras están grabando a 4K 30 frames por segundo con ISO a 100. Si me voy de al atardecer o de noche y aumento la ISO hasta 800, vemos los buenos resultados que consigue esta cámara. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Por supuesto, otra de las funciones más top que tiene un dispositivo como este es la capacidad de transmitir en vivo, e incluso puedes conectar hasta 3 cámaras a la vez. Vas a contar con salida NDI o RTSP, así como desde la propia aplicación vas a poder emitir directamente a redes sociales como YouTube, Facebook Live, Vimeo o Twitch, muy fácil y sin esfuerzo. Si vas a hacerlo con NDI para mayor calidad de imagen y menor latencia, por ejemplo, en eventos públicos, conciertos o similar, vas a tener que comprar un código de activación NDI por separado. ¿Ok? Además, siempre y cuando emitas en directo, la cámara puede realizar una grabación paralela a la emisión en la tarjeta microSD, perfecto para que no pierdas ningún detalle y poder subir ese directo. Porque al igual que la OBS Bot Tiny 2, de la que te dejo el vídeo por aquí arriba y que analicé el año pasado, nos encontramos con una caja espectacular. Todo muy bien protegido en este estuche robusto, donde encontramos la cámara, un cable USB-C a USB-C, un adaptador a USB-A, siempre viene bien, en los manuales. Y la marca me ha enviado un adaptador de cable Ethernet a USB-C y también un pack de filtros NC. Perfecto para mejorar la imagen en exteriores, sobre todo en estos días de verano donde tengo mucha luz y puedo controlar así mejor el paso de esta, para no quemar las imágenes. ¿Qué os parecen estas capturas tanto con filtros como sin filtros, así como las diferentes capturas mientras no paro de moverme por este parque que tengo por aquí? Porque estamos hablando de un modelo robusto, con 344 gramos de peso y unos 12 centímetros de altura. No,
Ya sé que no es compacta, aunque es la más compacta de todas las cámaras PTZ. ¿Sabes lo que es eso? Pan, Tilt and Zoom. Y que tiene un diseño perfecto y con un acabado muy premium que se agradece. Ese peso tan elevado lo más probable es que sea debido a la batería recargable integrada que te ofrece una autonomía de hasta 136 minutos grabando y emitiendo vídeo en directo, ojo, lo cual no está nada mal, además de darle a la cámara muy buena estabilidad junto con la goma que viene en la parte inferior cuando no la montas en un trípode y simplemente la apoyas en una mesa, en un banco de la calle o en el suelo. Este gimbal de dos ejes, pan y tilt, que mueve la cámara de 8 lentes con esa apertura que te he dicho, unida al tamaño de sensor, es bastante grande para ser una cámara de streaming. Por cierto, os dejo en mi Instagram algunas capturas que he realizado con esta cámara para que veáis la calidad desde vuestro móvil. Si miramos más en detalle, en la parte superior vemos el láser infrarrojo que mide la distancia entre la cámara y los sujetos para mejorar aún más el enfoque, así como el indicador LED de batería con 4 LEDs representando el 25% cada uno y el indicador de estado que cambia de colores, así como los dos micrófonos de la parte inferior de la cual podemos escuchar alguna prueba, tanto en interiores... Bueno, aquí estoy probando los micrófonos de esta OBS Bot Tailor en un entorno cerrado, sin ruidos externos ni muy potentes, para ver qué tal se escucha el sonido y la calidad de los dos micrófonos que tiene integrado esta cámara. Y ahora estoy repitiendo la prueba, pero únicamente con los micrófonos integrados en la cámara Osmo Tailor. Tengo bastante ruido de chicharras porque hace mucho calor, estamos en pleno verano, son las 10 de la Pero ten en mañana. cuenta que si necesitas más calidad en tu audio, te lo recomiendo, vas a contar en la parte trasera con un anclaje de 3,5 mm jack para conectar micrófonos externos. Perfecto para tus tomas exteriores, como en este caso. Está pasando, como podéis escuchar, está pasando un avión por encima mía, pero tengo conectado estos micrófonos Saramonic directamente a la Osmo Tailor para ver qué tal la diferencia en el sonido con la prueba que hemos hecho antes. Además, que me está siguiendo y me puede... Justo aquí nos encontramos también la ranura para micro SD que ya hemos visto, pudiendo usar tarjetas de hasta 512 GB. Por cierto, si buscas chollos y ofertas en este tipo de accesorios o gadgets, tienes que unirte ahora mismo a mi canal de Telegram. El link en la descripción. Bastante útil si me preguntas, especialmente cuando no la tienes conectado a un PC, así como este puerto micro HDMI que saca la señal directamente a un monitor, así como el botón de encendido y el puerto USB-C para la carga de la batería. En la parte inferior, el clásico anclaje para trípode internacional de 1/4 de pulgada y donde encontramos estos pines para poder conectarla a accesorios adicionales como una base de carga que te añade hasta 7 horas de batería, al igual que el control remoto que además es puntero láser y desde el que tendremos el control total de todas las funciones de inteligencia artificial. Os dejo todos los productos en la descripción del vídeo, justo debajo. Y ya que hemos visto la aplicación, te tengo que contar que esta app está disponible para iOS y Android. También vas a tener los enlaces en la descripción. En la parte izquierda tienes la rejilla del director, desde donde puedes mandar una parte de vídeo al streaming en directo, pudiendo tener hasta 3 posiciones o ángulos preestablecidos y personalizables. Debajo tenemos los ajustes de la cámara con la rueda y la velocidad del obturador, aunque siempre puedes elegir automático, es mi caso. Y como no, tenemos el seguimiento de objeto, muy parecido al que podemos activar con el control por gestos, pero en este caso vamos a poder hacer seguimiento de animales, perros, personas, jugadores de básquet, simplemente haciendo un clic y dibujando un cuadrado, para que la inteligencia artificial se ponga a trabajar y lo siga hacia donde se mueva. Por supuesto, cuanto más gente, objetos o coches haya por el fondo, peor se va a hacer el tracking. Tenlo en cuenta. Y nos vamos al precio, donde obviamente, y tratándose de un dispositivo tan premium, tenemos un precio más elevado que la competencia, llegando hasta los 499 euros en esta Tailor, de la que te dejo los enlaces para comprarla en la descripción del vídeo y los descuentos en mi canal de Telegram, no te olvides. Sinceramente me parece un dispositivo polivalente. Te permite tanto grabarte en casa como en exterior, siendo muy cómodo para creadores de contenidos que no tienen muchas cámaras.
tanto para hacer streaming como para contenidos de viajes, con una calidad de imagen que me ha sorprendido bastante en 4K. Buen detalle y buena imagen en baja luz, pero sobre todo sin duda es el buen hacer de la inteligencia artificial y el tracking automático, que son brutales. No te lo puedo decir de otra manera. Y eso que ya llevo probado unos cuantos tracking, sobre todo de gimbals, que te dejo en el canal. En el punto negativo, pues quizás la ranura de la tarjeta microSD cuesta sacarla a veces e incluso tienes que usar una pinza o un boli fino. Y la falta de una pantalla táctil para hacer las configuraciones te limita un poco la necesidad de llevar siempre el smartphone contigo para ajustarla y configurarla. Como te he dicho, perfecta para creadores de contenido, de formación, educadores, entrevistas o podcast en directo, para todo aquel que busca una cámara con la que pueda hacer de todo, con buena calidad y sobre todo con un seguimiento automático que funcione de verdad. Ahora os dejo con un par de vídeos que os vienen genial y no olvidéis suscribiros al canal para ver todo lo que viene.